¿Qué son los pasos para empezar en la fotografía? Aquí esto es muy interesante donde JM Garrido, que es un fotógrafo de bodas, nos trae estos 5 pasos para empezar en la fotografía en el 2024. Vamos a ver este fotógrafo qué nos quiere contar y qué nos quiere decir. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Hoy voy a hablaros de fotografía en general y es que quiero daros los que son para mí los 5 primeros pasos que debes seguir para empezar en la fotografía si te quieres acabar dedicando a ello. ¿Por qué te digo para mí? Pues porque lo que me ha funcionado a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Yo vengo de un nicho muy concreto y tú a lo mejor te quieres dedicar a otro y a lo mejor no te sirve, pero intentaré que los consejos sean lo más amplios posibles para que os puedan ayudar de algún modo u otro a la mayoría de la gente que vaya a ver este vídeo, ¿vale? Así que vamos a empezar. En primer lugar, el primer paso que debéis hacer es compraros una cámara. Vale, sí, José María, muy bien, muchas gracias, no me lo esperaba, pero sinceramente... Y ahora te digo de comprarte la cámara, lo que sí que debes hacer es conocer muy bien el equipo con el que vayas a trabajar. Y cuando te digo muy bien, no me refiero únicamente a leerte el manual, sino que es coger esa cámara, dedicarle 2-3 horas, ponerte en el sofá y empezar a mirar el menú de arriba a abajo. Debes conocer todos los aspectos técnicos de la cámara, todos no, estoy exagerando, ya me entiendes, pero debes conocer esa cámara. Yo, por ejemplo, trabajo siempre con Canon y ahora ya no me lo miro, pero sí, cuando me compré la Fuji, pues tuve que dedicarle un par de horas, porque los menús de Fuji y los menús de Canon no tienen absolutamente nada que ver. Los botones, las configuraciones, los presets, todo cambia y debes dedicarle un tiempo. No puedes coger la cámara y decir, vaya, es que soy el puto amo y voy a salir a disparar y me voy a comer el mundo. Los cojones, ¿vale? O sea, eso no funciona así. Dedícale tiempo a tu cámara. El mismo tiempo que le vas a dedicar a comprártela, porque probablemente vas a dedicar un tiempo a comprarte una cámara, que ya te digo yo que si estás empezando no te gastes 2.000 euros, gástate 500, suficientes, al menos para una primera cámara, ¿vale? Pues ese mismo tiempo que tú le has dedicado a escogerla, dedícaselo a conocerla, ¿vale? Esto es casi que te diría muy importante. En este segundo punto... Bueno, vamos a hablar de este primer punto. Y este punto es muy importante. Yo sé que a muchos les da pereza, física pereza leer los manuales, pero los manuales son muy importantes. Aquí no se vale lo de varios videos de YouTube donde cogen el manual y dicen, este es el manual, yo no leo manuales y los tiro a un lado. No funciona así. Las cámaras, y más hoy en día, tienen muchísimas funciones, muchas cosas muy importantes. Si nos tocaba leer los manuales cuando estábamos comprando nuestras cámaras analógicas, donde tenían 2, 3 funciones diferentes, saber cómo era el tema de la velocidad de obturación, el bull y ese tipo de cosas, ahora más con estas cámaras que tienen unos menús tan grandes y tan completos, tienen muchísimas cosas de inteligencia artificial, cómo grabar video, mejorar este tipo de cosas. Por eso es muy importante leer a profundidad el menú y hacer muchísimos disparos de práctica. Empezar a practicar y practicar y practicar para interiorizar los menús. Él habla de que le gustan las cámaras de Canon y que viene trabajando con Canon hace mucho tiempo. Yo trabajo con Sony. Sí, él dice que para él las menús de Canon son mucho más fáciles y sencillos porque ya lleva mucho tiempo practicando, pero si a mí me pasan una Canon, en principio voy a tener problemas y no le voy a poder sacar el gusto o el jugo a esa cámara. Me tocaría sentarme a leer los manuales, ver diferentes videos donde hablen de las cámaras y es lo mismo que está pasando hoy con los celulares. Tú quieres sacarle gusto o provecho a un celular, tienes que leer el manual. Ahora, otro punto de que él está hablando muy importante es el tiempo que uno se demora comprando una cámara. Y es verdad, uno tiene que sentarse detenidamente y empezar a mirar los diferentes modelos de cámara. Pero antes de comprar la cámara,
Tú te tienes que sentar y decirte a qué tipo de fotografía te quieres dedicar. Me quiero dedicar a la fotografía urbana, me quiero dedicar a la fotografía de retrato, me quiero dedicar a la fotografía de deporte, lo que sea. La macrofotografía, lo que sea. Una vez ya sepas cuál es el tipo de fotografía que tú quieres, o también se vale, no, yo quiero ser fotógrafo de todo, yo quiero fotografiar de todo, absolutamente de todo, desde una flor hasta la Vía Láctea, todo se puede. Bueno, listo, perfecto. Empezar a mirar detenidamente cuáles son las cámaras mejores para ese tipo de fotografía o cuáles son las cámaras más que tienen lo mejor, por ejemplo, para todo. Y mirar si quieres hacer videos, si solo quieres hacer fotografía y todo eso lleva tiempo. Uno no es que se levante, oh, buenos días, quiero ser fotógrafo, me voy a comprar una cámara y se siente y compre la cámara. No, eso lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo, meses, y no estoy siendo exagerado, meses. Ir a la tienda, sentir la cámara, sentir el peso, la ergonomía, ver cuáles son las tarjetas que van a utilizar esa cámara, si me alcanza el presupuesto, qué equipo, porque hoy en día no solamente son las cámaras, son los computadores. Porque si me pongo a comprarme una cámara muy costosa con una resolución muy alta, voy a tener que tener un equipo muy bueno para poder editar las fotografías si eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, tienen que pensar muy bien antes de comprar las cámaras. Vamos a ver cuál es el segundo punto. Quiero hablaros de la formación, pero de la formación en general, no únicamente de aprender qué es la ISO, qué es la velocidad de obturación, qué es la apertura de diafragma. No es únicamente esto, aunque también te lo dejo por aquí en el curso de fotografía de bodas, ¿vale? Eso es muy importante que lo conozcas, sobre todo si estás empezando en la fotografía. Son reglas básicas, como la del horizonte, como la ley de la mirada. Todas estas cosas las debes conocer, pero esto lo puedes encontrar en YouTube sin ningún problema en 25.000 vídeos más. Yo lo que me refiero en formación es en formación específica para ti, para tu nicho, para tu sector, para como quieras llamarle, ¿vale? Yo cada año invierto X dinero en formación porque creo que debo hacerlo. Me refiero a mentorías, me refiero a workshops, me refiero a one-to-ones, me refiero a, no sé, a formaciones de una semana, de 15 días, lo que tú quieras, hasta ir de second, por ejemplo, en mi caso, ir de second en una boda, ¿vale? Con un fotógrafo que admiras. Todo esto es formación y debes invertir dinero en formación. Fórmate, te lo digo de verdad, porque yo hice el error de hacerlo al revés, de comprarme un equipo para después formarme y me di cuenta de que cosas que me había comprado no me harían falta y tuve que revenderlas porque no iba a hacer nada con ellas y valían un pastón, créeme. Así que sé que hay mucho vendehumos, sé que hay un montón, pero también hay gente buena. Yo te puedo aconsejar en mi sector, te puedo aconsejar dónde me formé yo y con quién te puedes formar. Busca Patreons, no hace falta que entres en el mío, hay montones también, hay montones de Patreons también, pero es importante que consigas juntarte o meterte en alguna comunidad de fotógrafos de tu sector e intentar aprender el máximo de ellos. Es cuando más se aprende. Yo he estado en varias comunidades y es que se aprendes un montón porque recibes preguntas de unos, respuestas de otros y al final todo esto son experiencias que otros compañeros viven y que tú ya sabes cómo puedes llegar a resolverlas el día que te pase. Pasemos al... Este tema de la formación sí que es importante y muchas personas lo pasan de alto. Al igual que a él, a mí me pasó exactamente lo mismo. Empecé al revés. Cuando yo empecé con el tema de la fotografía, realmente yo me compré una cámara y aunque no lo crean, compré esa cámara sin hacer caso a lo que les dije anteriormente, sino que simplemente cuando yo compré mi cámara, estaba viendo el celular, vi una promoción y compré mi cámara. Y fue una Sony Alpha 37. Esa fue mi primera cámara. Y la compré simplemente porque estaba en promoción y porque quería tomar unas buenas fotografías cuando me iba a ir de viaje. No tenía ni idea de fotografía de ese tipo de cosas y la compré, la utilicé todo en automático. Unas lindas fotografías, mal compuestas, todo en automático, unas fotografías. Y después, por esas cosas de la vida, dije, bueno, me parece como muy chévere el tema de la fotografía, me voy a volver
fotógrafo y empecé a estudiar fotografía. Como no había investigado nada, si de pronto hubiera investigado no hubiera comprado esa primera cámara, porque cuando entré a la formación, a la academia donde empecé a estudiar fotografía, resulta que yo era el niño diferente porque tenía la única cámara que tenía la zapata del flash inversa. Todos los compañeros del instituto tenían Nikon, Canon, diferentes cámaras, Pentax y ese tipo de cosas, y ellos todos tenían zapata normal. Entonces ellos podían utilizar sus cámaras cuando íbamos a hacer las prácticas de iluminación con el flash, pero yo no podía. Y recuerden que yo vivo en Colombia y en Colombia es difícil conseguir cosas. Entonces me tocó mandar a comprar un adaptador para poder cambiar la zapata invertida a una zapata normal y poder así utilizar los flashes. Como yo era el único que tenía Sony en esa época, entonces nadie me podía prestar lentes. Los otros compañeros que tenían Canon, entre ellos se intercambiaban lentes, lo mismo con los de Nikon y ese tipo de cosas. Pero eso me pasó por no investigar. Ahora, cuando yo estoy en la parte profesional, sí les recomiendo que hagan como yo. Voy a ser muy atrevido a darles este consejo. Yo, de los honorarios que yo saco como fotógrafo profesional al vender mis fotografías, al atender los clientes y ese tipo de cosas, yo siempre saco una pequeña parte para que sea utilizada en la parte de educación. Entonces yo estoy haciendo, yendo a workshop, estoy haciendo capacitación online todo el tiempo, mirando diferentes cosas. También estoy mirando cuáles son cursos más largos para poder hacerlos. Voy a las escuelas constantemente, voy a Zona 5, a InDesign, a ver qué programas están dando y ese tipo de cosas. Y también, como él lo hace, en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de ser segunda cámara, una segunda cámara. Hace poco hice una segunda cámara con otro fotógrafo. Le dije que si me daba, porque estaba buscando una segunda cámara, me habían escrito y necesitaba una cámara de apoyo. Bueno, realmente era buscando un asistente. Dije, pues metámonos. Y me sirvió porque yo era el asistente de ese fotógrafo que tenía experiencia y exactamente en fotografía de boda. Necesitaba otro fotógrafo que lo acompañara a la fotografía de boda. Estuve trabajando con él. Yo soy fotógrafo de retrato, pero me pareció muy interesante la experiencia de trabajar como asistente de fotografía de él. Vi cómo hacía las fotografías, cómo tenía presente los diferentes ángulos, cómo utilizaba los drones para hacer las tomas. Muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Aprendí mucho y pues me gané una plata, además de que aprendí. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Desen la oportunidad de estar aprendiendo. También el tema de las personas que autoaprenden, eso es mentira, no o considero que eso sea verdad. Muy respetable para las personas que dicen que son autodidactas, sin embargo yo no considero que los autodidactas existan realmente. Y es muy importante que se aprendan las cosas fundamentales y básicas de la fotografía y ya después pueden empezar a crear su estilo propio y empezar a infringir las leyes de la fotografía o las normas más bien de la fotografía, pero sabiendo por qué lo hacen y no simplemente porque se me dio la gana y entonces yo hice eso así. Eso no está bien. Espero que les esté gustando este video. Vamos a continuar. Tercer punto. En este tercer punto quiero hablaros de algo que también me parece muy evidente, pero que poca gente lo hace, y es que dispara fotos. O sea, básicamente la fotografía la aprendes fotografiando y ya está. Y sé que parece muy evidente, pero muchos de nosotros preferimos, cuando tenemos un poco de tiempo libre, quedarnos sentados en el sofá y no salir a disparar, ¿vale? Del mismo modo que preferimos salir a disparar cuando está nublado y la luz es ideal, y no salir a disparar cuando el sol es directo o está lloviendo que te cagas y no, ¿vale? Todo eso es a lo que me refiero. Tienes que forzar esas situaciones, tienes que salir a disparar, tienes que ponerte retos para mejorar, básicamente. El día que, en mi caso,
el día que te encuentres con una boda lloviendo o con una boda a pleno sol y no estés acostumbrado a disparar en esas condiciones, vas a tener un problema allí, porque vas a tener que improvisar en ese momento, vas a solventarlos probablemente, pero vas a tener que improvisar y eso nunca es bueno. Todos sabemos que eso nunca es bueno. Así que te aconsejo que practiques mucho, que dispares siempre que puedas, siempre que tengas un ratito de inspiración y tal, sal a disparar, no te preocupes. Y también busca ponerte retos fotográficos. Pues mira, esta semana solo hago fotos en blanco y negro. Pues oye, me parece un reto genial. Voy a intentar hacer el reto de una foto por día durante un año. Esto se hacía años se puede volver a hacer, evidentemente, no hay ningún problema en forzarte cada año, cada día tengo que hacer una foto, pero una foto, ¡pam!, no, una foto que esté más o menos bien, ¿vale? Son diferentes retos que te pones y que te obligan a mejorar un poco tu estilo. Vale, pasemos al cuarto punto. Esto de tomar las fotografías todo el tiempo es muy importante, pero lo que yo les recomiendo, más que disparar por disparar, es empezar a hacer sus prácticas de fotografía, tomar una fotografía, pero antes de tomar la fotografía, pensar muy bien qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Es la única forma de aprender. Entonces yo voy a tomar la fotografía, como dice él, un día soleado, estoy en exteriores, un día soleado, entonces empiezo a pensar, ¿cómo voy a tomar la fotografía? La voy a tomar colocando un difusor, porque ese difusor hace que la luz y bueno, todas las propiedades que se suavice. Estoy haciendo la fotografía, la estoy enfocando en tal parte porque es mejor enfocarla al ojo que a la nariz y empezar a mirar cada diferente tema. Mirar por qué la estoy tomando con esa velocidad de obturación, por qué la estoy tomando con esa apertura y de pronto, como estamos aprendiendo, tomar nota. Fotografía en el sol y esta fotografía la hice así, así, así y empezar a pensarlo. Tampoco es disparar a la loca. Ay, yo 50 millones de fotografías, alguna me tiene que salir bien. Pues la probabilidad dirán que sí, pero si tú piensas muy bien la fotografía antes de hacerla, tienes una probabilidad muy alta de que esa fotografía te salga bien, te salga perfecta. Y también practicar mucho el tema de la edición. Lo hablo porque yo soy fotógrafo de retrato y sí me gusta editar mis fotografías. Tomar las fotografías y empezar a editarlas y tomar nota. Hice esto, hice lo otro. Tal cosa funcionó, tal cosa no funcionó. Empezar a practicar, pero utilizando esto. No desgastar el equipo por desgastarlo. No acabar la memoria por acabarla. No. Pensar primero antes de generar la fotografía. Y esa es la única forma como tú puedes aprender, ya que cuando te vas a enfrentar nuevamente a un reto similar, oh, tal cosa, ya lo hice y esto funcionó, esto no funcionó, y dispara. Interiorizar esas cosas te van a ayudar a que muchísimas fotografías ya ni siquiera las pienses, sino que salen automáticamente porque ya tienes interiorizados los conocimientos que vienen de los temas anteriores, de aprender, capacitarte y de tener un equipo adecuado para el tipo de fotografía que tú vas a hacer. Todo viene concatenado. Continuemos. Es busca inspiración, pero no en tu nicho. Me explico. Yo, por ejemplo, podría buscar, buscamos todos inspiración en nuestro sector, pero al final lo que vas a hacer tú, si ves una foto de un compañero y la intentas replicar, es copiar. Y pongo comillas, porque no es copiar. Porque el fotógrafo de antes, ¿a quién crees que copió la foto? Que al final, en nuestro sector no hay ideas genuinas y ya no existen esas ideas genuinas. ¿Cuántos años llevamos disparando fotos? ¿Vale? Lo que sí que debes intentar buscar es tu propio estilo. O sea, me explico. Yo, por ejemplo, en el sector de la fotografía de bodas puedo buscar inspiración en bodas, pero también puedo buscar inspiración en moda, ¿vale? Por ejemplo, o en arquitectura para interiores, o en series, ¿vale? Peaky Blinders, Better Call Saul, ¿vale? O sea, todas estas series que tienen una cinematográfica muy currada os pueden ayudar muchísimo a aprender planos, aprender dónde ubicar a la gente, aprender
cómo dirigir la mirada del espectador con la luz. En mi Patreon hablo de esto un poquito. Vale, todas estas cosas son importantes. Es coger ideas de otros nichos y meterlas en vuestro sector. Y esto os hará que vosotros seáis más genuinos, que seáis más artistas, que de alguna manera destaquéis por encima de los demás. No se trata de copiar, sino que de adaptar. No sé si habéis leído el libro de Roba como un artista. Yo os lo recomiendo, os dejo el enlace en la descripción. Se lee en media hora. Es un libro que se lee en media hora y a mí me gustó mucho porque me hizo ver ese concepto de coger diferentes ideas de otros sectores, meterlas, adaptarlas al tuyo, crear allí un cóctel y eso será original, de algún modo, ¿vale? Ya que será algo que tú hayas creado cogiendo diferentes ideas. Os lo recomiendo muchísimo. Y ahora, para acabar ya... Este tema es muy importante, por eso quise traerles este video. Él toma unos puntos muy importantes. Yo sé que el primer impulso es mirar a los fotógrafos que están haciendo las fotografías del nicho o del segmento al cual nos queremos dedicar. Pero también es muy importante irnos a otras disciplinas y a otros nichos de la fotografía, y es lo que yo hago. Yo cuando empecé con la fotografía de boudoir, que es por lo que me doy a conocer, tanto aquí en Latinoamérica como en Europa, es mirar otros aspectos. Entonces, en mi fotografía ustedes pueden ver que está muy impactada por la fotografía de moda, está muy impactada por la fotografía artística, está muy impactada por la fotografía de maquillaje, está muy impactada por la pintura, está muy impactada por los temas de iluminación del Renacimiento y todo este tipo de cosas, que son cosas que yo estuve mirando e incorporando poco a poco para poder generar un estilo propio. Todavía está en perfeccionamiento, todavía está en crecimiento. Cada día miro diferentes cosas. Y por ejemplo, lo que les comenté a ustedes en el punto anterior, lo que hice con el fotógrafo de boda, que me dio la oportunidad de trabajar con él como asistente de fotografía, también vi algunas cosas muy interesantes que me van a ayudar y que voy a incorporar dentro de mi estilo o dentro de la forma como atiendo a los clientes, como es el tema de video, bueno, y ese tipo de cosas que son muy importantes y que voy a interiorizar. Espero que les esté gustando este video. Vamos a ver el siguiente punto. Quinto y último paso de los muchos que hay, ¿vale? Pero el quinto y último de estos 5 primeros es disfruta del camino, disfruta del proceso, por favor. Es muy divertido hacer fotos, es muy divertido aprender fotografía. No te ofusques, no te agobies, no te quedes ahí, hostia, hoy tengo que sacar una foto, pero no me siento para nada inspirado. No pasa nada, no pasa nada. No estamos aquí tampoco para agobiarnos, para acabar hasta las narices de la fotografía cuando justo estamos empezando. No se trata de esto. Así que intenta disfrutar el máximo posible. Ya te digo, habla con tus amigos, habla con tus compañeros, conoce gente nueva. Los workshops molan un montón por eso, porque creas mucha comunidad. Así que no dejes de lado esa opción. No dejes de lado el disfrutar de tu hobby, aunque se acabe convirtiendo en trabajo, debes divertirte siempre que puedas, ¿vale? Aquí acaba el vídeo de hoy, vídeo que en teoría debería ser cortito, pero seguro que no va a serlo, así que al final, mira, pues nada, es lo que hay. Espero que os haya sido un poco útil y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. ¿Qué les pareció? Este último punto es muy interesante y muy importante. Mira, yo llevo ya varios años con el tema de la fotografía y yo disfruto mucho tomar las fotografías, yo disfruto mucho trabajar como fotógrafo y todavía siento esa emoción y ese nerviosismo al entregar las fotografías terminadas. Todavía siento esas mariposas en el estómago pensando si le va a gustar o no le va a gustar a mi cliente, si le va a gustar o no le va a gustar a la modelo como hicimos las fotografías. Y el momento en que yo pierda eso, pierda como esa emoción, esa sensación, ya en ese momento vendo mi cámara, vendo los equipos porque ya no estoy disfrutando de la fotografía. Pensar en cada momento en el proceso, disfrutarlo,
tratar de comprar cosas nuevas, utilizar lo que yo ya tengo de una forma diferente, estar pensando cómo variar, cómo sacarle más provecho a la fotografía, cómo utilizar cosas que normalmente no se utilizan. Voy a utilizar, por ejemplo, el Beauty Disco diferente a la forma como normalmente lo ven para ver qué pasó, para ver si eso funciona o no funciona. Eso me parece muy interesante. Por eso, aunque respeto a los fotógrafos que tienen el estudio de fotografía y tienen todos los equipos instalados y nunca los han movido y ya saben la potencia de los flashes y saben lo sacan, eso a mí me parecería aburridor. Yo no podría trabajar así. Yo todos los días que realizo fotografías, yo armo el set, reubico las luces, termino, guardo todo para el día siguiente o la siguiente vez que yo tome fotografías tenga necesidad de volver a utilizar, volver a ubicar las luces, cambiar ángulos, mirar cosas y hacer ese tipo de cambios me parecen muy interesantes para mí y para mi crecimiento como fotógrafo. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho, seguirme en las diferentes redes sociales. Quiero darle las gracias a todas las personas que han estado acompañándome en este directo a través de TikTok, Instagram, YouTube, formato vertical, formato horizontal. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.